¿Cómo se mueve el precio? El movimiento del precio es una función de la oferta y la demanda, pero, como saben, es mucho más complicado. Pronto cubriré lo que impulsa la oferta y la demanda. Pero por ahora, hablemos de la oferta y la demanda para asegurarse de que comprende el concepto básico. Definamos esto en un lenguaje sencillo. Novedades del libro 1. Oferta. Es la cantidad de producto que los vendedores quieren vender por 14 precio determinado. La demanda es la cantidad de producto que los compradores quieren comprar en un determinado precio. El precio se moverá cuando cambie la oferta y la demanda. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo será simple y es familiar para todos: venta en casa. Aquí tenemos una oferta, una casa en venta. Y la demanda será diferente dependiendo de percepción de las personas. Una casa que está en una buena zona será más caro y será más grande dispuestos a comprarlo. Competirán por la casa. Pero si la casa es demasiado cara, entonces habrá muy pocos compradores potenciales. Por ejemplo, supongamos que tenemos muchos compradores y todos quieren comprar una casa por $650, $0 y $750.000. El agente de bienes raíces comienza con $550 y los compradores comienzan a competir entre sí y aumentan los precios. Quieren estar solos al final de este proceso. Al principio, el precio subirá más rápido: 575 de $0 a $600, $0 620, $0 640, $0 650. $0 $660. Pero cuando algunos compradores su límite es que saldrán de la carrera, el precio comenzará a moverse más lentamente y los compradores durarán más pensar. En el siguiente paso, si los participantes tienen suficientes emociones, entonces el precio puede ir más alto. Las expectativas iniciales como resultado. No habrá ya dispuestos a comprar y la casa se venderá a la más alta precio. En este ejemplo, los compradores quieren comprar y están dispuestos a pagar. La propuesta, de hecho, se reducía a un vendedor que permitió que el precio subiera al límite más alto. La demanda se desbordó oferta y eso llevó a un aumento en el precio. El precio siguió subiendo hasta que no quedó más. Los compradores están dispuestos a dar un precio aún mayor. Veamos ahora otro ejemplo, donde habrá dos vendedores que están muy ansiosos por vender, y ellos venden dos casas idénticas. Digamos dos casas al lado, absolutamente iguales y con la misma, y solo hay un comprador. Ahora, como usted entiende, el proceso será completamente inversa que en el primer ejemplo. El comprador negociará y los vendedores competirán entre nos. Los vendedores tendrán que bajar el precio hasta que lleguen a un punto por debajo del cual no puedan caer. Si el comprador acepta el precio, la transacción se llevará a cabo. La oferta inundó la demanda. Precio caerá hasta que el precio sea tan bajo que los vendedores ya no quieran vender. Eso es lo que importa. No es solo el número de participantes, sino su deseo desesperado, extremo necesidad con la que quieren hacer un trato. Volvamos al primer ejemplo. Los compradores están dispuestos a pagar no más de $750, pero esta vez el vendedor quiere demasiado. La subasta se abre con $850. Pero nadie compra. No habrá trato, a pesar de que hay muchos compradores y solo un vendedor. La casa solo se venderá si uno de los compradores decidirá que necesita esta casa en particular y está dispuesto a pagar el precio más alto, o si el vendedor aceptará bajar el precio. Supongamos que el vendedor realmente quiere vender la casa. Entonces ella dirá que baje el precio hasta que aparezca el comprador. La oferta se apoderó de la demanda y el precio cayó. Ahora pasemos a los mercados financieros. Es una doble subasta. Muchos compradores y muchos vendedores compiten entre sí en el mercado. Esta tabla muestra la profundidad del mercado. La columna central muestra el precio negociado herramienta. Esta es la tabla de futuros de la libra esterlina, el equivalente de GBP por USD. Último precio marcado en azul, 1,4787. La columna izquierda muestra BIT y la derecha ASK. Vamos primero considere la columna de oferta. Demos dos contratos esperando comprar a un precio de 1,4785, 3 contratos a un precio 1,4784 y así sucesivamente, hasta 15 contratos a un precio de 1,4785.
4782. Hay más abajo, pero este de OMS solo muestra 5 capas. Cada uno de estos contratos no es necesariamente un comerciante. 5 contratos pueden ser de uno comerciante, pero puede ser de muchos. En el lado de ASK tenemos 3 contactos a un precio de 1. 4787, 5 a un precio de 1, 4788 y así sucesivamente hasta 5 contratos a un precio de 1. 4791. La columna BI demuestra la demanda o lo que yo llamo la presión de los toros. La columna ASK muestra la oferta o la presión de los osos. En este momento, el precio más alto al que están dispuestos a comprar el contrato es 1. 4786. El precio más bajo en el que están dispuestos a vender el contrato menos 1. 4787. Entonces, alguien quiere comprar en 1. 4786 y alguien quiere vender por 1. 4787. ¿Habrá un trato? No hay. La transacción se realizará solo si el comprador acepta comprar a un precio mayor o al vendedor a un precio menor. También hay una opción alternativa. Puede aparecer un comerciante que decide entrar inmediatamente en la transacción, a cualquier precio, y abrirá la transacción utilizando el mercado orden. Supongamos que los compradores están más dispuestos a comprar que los vendedores a vender. Por lo tanto, los compradores están dispuestos a pagar el precio más alto. Entonces, suben la oferta y toman el precio de 1. 4787 y compran 3 contratos, tendrán que comprar los siguientes contratos a un precio de 1. 4788. Otros compradores verán que el precio sube, entrarán del mercado al precio que recibirán. Querrán abrirse a la compra. El siguiente punto en el que pueden comprar 1. 4789. La oferta será absorbida y los compradores se verán obligados a comprar más y más para abrir operaciones. Algunos vendedores verán un rally y retirarán sus contratos para venderlos aún más. El rally continuará mientras los compradores estarán dispuestos a pagar más y más. En algún punto, la demanda terminará, el precio llegará al punto. Después de que los compradores ya no quieren pagar más, o hasta que los precios altos atraigan a los vendedores, que agregarán sus contratos a la columna ASK, y aparecerán suficientes contratos para absorber presión de los toros. El rally se detendrá. Los que compraron antes pondrán sus contratos a la venta para retirar las ganancias y cierre las operaciones, lo que se suma a la presión de los osos, ya que estarán ausentes los compradores. Los vendedores se verán obligados a bajar el precio que hacer una transacción. Bajarán el precio de ASK para que coincida con el precio de la oferta. El último precio de venta caerá cuando otros vendedores lo hagan, verán y comenzarán a bajar el precio, o vender directamente desde el mercado. El deseo pasará de los compradores a vendedores. Las ofertas se absorberán en cada nivel y los vendedores bajarán el precio cada vez más bajo y bajo. Algunos compradores verán caer el precio y bajarán su oferta aún más. El precio caerá hasta que termine la oferta. O los vendedores ya no querrán vender en tales los precios bajos. O los precios bajos atraerán suficientes compradores nuevos al mercado, el precio dejará de caer. Y el proceso comenzará de nuevo. Así es como funciona la regla de la oferta y la demanda en perspectiva. Esta es una subasta doble, el precio puede ir hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de quién domina el mercado en este momento, la oferta o la demanda. El precio sube cuando la demanda es mayor que la oferta, y mientras los compradores están dispuestos a pagar más y superior, el precio subirá hasta que se agoten los compradores o hasta que la oferta no bloqueará la demanda. El precio cae si la oferta excede la demanda. Y mientras los vendedores estén dispuestos a vender más bajo y bajo, el precio bajará hasta que se agoten los vendedores o hasta que la demanda sea repropuesta. El movimiento del precio es una función de la oferta y la demanda. O, para decirlo aún más correctamente, el movimiento del precio es el resultado de un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Este desequilibrio creado por el deseo del comerciante de abrir una transacción con urgencia. Echemos un vistazo a la tabla. Las barras de precios son el resultado de una doble subasta. En un gráfico en particular, cada fluctuación del precio es el resultado de una doble subasta. Vemos que la demanda está por encima de la oferta y el precio sube 1 y 3.
Si más oferta que demanda, el precio hará lo que se muestra como 2. Más información, mire la brecha marcada como A. Este también es el resultado subasta. Esto sucedió porque salieron las noticias de la libra. Una reacción alcista a las noticias significa que toda la oferta fue retirada del mercado. Y como los toros todavía querían comprar, los precios iban más alto. El primer precio al que querían vender fue en la apertura de la segunda vela después de una noticia que dejó un hueco de 10 puntos. El estado de ánimo del comerciante puede ser alcista o bajista. En conjunto, los operadores hacen alcistas o sentimiento bajista en el mercado. Con un sentimiento alcista, el precio sube. Con un estado de ánimo bajista, el precio está bajando. El sentimiento neutral conduce a un rango de negociación estrecho o lateral movimiento del precio. Tenga en cuenta que el precio no va en línea recta, fluctúa constantemente. El mercado consiste de compradores y vendedores que trabajan de manera diferente. En diferentes marcos de tiempo, tienen sus propias razones para abrir y cerrar una posición. No sabemos estas razones, pero no lo necesitamos. Nosotros está interesado en el estado de ánimo general del mercado. Y el precio va a donde la multitud busca. Todo se reduce a estado de ánimo de los participantes del mercado. Cuando el comerciante tiene el deseo de comprar, se une a un grupo de compradores y agrega un sentimiento alcista en el mercado. Si hay suficientes comerciantes, entonces el precio comienza a subir y viceversa para los osos. El precio se mueve bajo la influencia de las fuerzas de la demanda y propuestas. La oferta y la demanda cambian cuando cambia el estado de ánimo de la multitud. Estado de ánimo: las multitudes cambian con el cambio en el estado de ánimo de los participantes del mercado. Así que aquí llegamos al punto principal. Nos dimos cuenta de que el precio es una decisión de dos individuos que tomar una decisión de compra o venta. También nos dimos cuenta de que el precio se mueve como resultado de la decisión personas. Algunos basan su decisión en indicadores fundamentales, otros en indicadores técnicos, no importa. Lo más importante, la gente toma decisiones. El precio no sube o baja debido a datos fundamentales o técnicos. Las personas toman decisiones basadas en ellos, vender o comprar. La decisión general da forma al estado de ánimo de la multitud, y esta decisión general lleva al precio mueve, incluso si salen buenos datos fundamentales sobre la empresa. Pero la gente no quiere comprar sus acciones, el precio no subirá. Cualquier modelo, como la cabeza y los hombros, no funcionará. Si apunta hacia abajo y la gente quiere comprar, se trata de las personas y su decisión sobre la dirección del mercado. El precio cambia cuando cambia la demanda y oferta, y la oferta y la demanda cambian cuando cambian las decisiones de los participantes del mercado. Entonces, resumamos cómo se mueve el precio. El movimiento del precio es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Los cambios en la oferta y la demanda conducen a cambios en el estado de ánimo de los participantes del mercado. Por lo tanto, el precio depende del estado de ánimo de los participantes del mercado. Cuando la mayoría está decidida a comprar, el precio sube. El precio aumentará hasta que se agoten los compradores o los precios altos atraigan vendedores. El proceso inverso ocurre cuando el precio cae. El precio se mueve como resultado de una decisión colectiva de comprar o vender.